Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que después de lo que estuvimos platicando el viernes, que dando un poco de contexto para quienes no nos escucharon, decíamos que van de la mano la autosuficiencia, que es claramente y resumidamente hacer todo aquello que yo soy capaz de hacer, lo hago yo. ¿Ok? Entonces, si estamos pensando en sus hijos, todo eso que tu hijo es capaz de hacer, lo tiene que hacer él. No importando cuánto se tarda. ¿Tu hijo ya se sabe abrochar las agujetas? Se las abrocha él. ¿Tu hijo ya se sabe subir a la silla para comer? Se sube él. Oye, pero es que se tarda. Bueno, de eso vamos a hablar más adelante. Pero todo aquello que un niño ya sabe hacer, lo debe de hacer él. Y decíamos, va de la mano de la autoestima. ¿Por qué? Porque la autoestima es aquello que yo voy a ir sintiendo en la medida en la que voy experimentando mi capacidad a la hora de hacer las cosas. Porque la autoestima no se la puedo dar yo. Yo lo puedo motivar para que lo siga haciendo. Pero la autoestima, como la palabra lo dice, autoestima es el valor que yo me doy a mí, el reconocimiento que yo me doy a mí por ser capaz de hacer mis cosas. Entonces, cuando yo lo hago por él, lo que le transmito es: te considero incapaz de hacerlo, por eso lo hago yo por ti. Aunque lo haga en nombre del amor que te tengo, aunque me parezcas maravilloso y aunque yo te ame con toda mi alma, si yo lo hago por ti, lo que te estoy mandando como mensaje es: no te considero capaz, por eso lo hago yo. Y entonces el niño dice: pues qué bueno que me lo hagas tú, porque a mí me da flojera, porque a mí me incomoda hacerlo, porque es un esfuerzo que yo no tengo ganas de hacer, y por lo tanto tu hijo se deja atender por ti. Pero al final sabe que tú lo hiciste. Y entonces tú lo harás en nombre del amor, pero tu hijo no recibe ese mensaje. Y al rato te vas a estar enojando, porque además de que tú lo haces porque lo amas, él te lo va a ir haciendo cada vez más difícil porque prefiere ver la tele, prefiere jugar con sus juguetes, prefiere comérselo al rato, y entonces, a la hora que además de todo se resiste, tú te vas a enojar y se lo vas a echar en cara. Y entonces aquello de que eso le daba la autoestima, para nada. La estima sobre sí mismo solo se la puede dar él. ¿Cómo se la favoreces tú? Bueno, ya te lo soplé, favoreciendo el ambiente para que lo haga él, para que lo haga ella. Y entonces ahí sí va a encontrar una fuente absoluta de autoestima. ¿Qué pasa entonces? Que la autosuficiencia, el hacer las cosas por sí mismo, va a ser la madre de la autoestima. Cuando tu hijo se viste por sí mismo, cuando tu hijo mete la pelota en la canasta, cuando tu hijo hace por sí mismo la tarea, cuando tu hijo recoge lo que estaba tirado y lo guarda, esa satisfacción de haberlo hecho es lo que le dice que es capaz, no cuando lo haces tú. Porque tu niño es niño, pero no es tonto, y sabe que lo hiciste tú. Aunque le pongan 10 en la escuela, sabe que lo hiciste tú, que no lo hizo él. Así es que es tan importante que aprenda a hacer las cosas por sí mismo, que por eso vamos a dedicar este programa a decirte cómo, si es que ya en el camino metiste un poco la pata. ¿Ok? Fíjense que cuando hablamos de este tema de la autosuficiencia y haces las cosas por tu hijo, por mucho amor que le tengas,
la realidad es que él o ella oyen, lo hago yo porque a ti no te sale tan bien ni tan rápido como a mí. Es que tú te tardas. Y todo eso, a final de cuentas, lo que lleva como mensaje al final es que es incompetente. Puedes tener todas las buenas intenciones del mundo, pero es que es incompetente. Al final de cuentas es porque es incompetente. Ahora, ustedes me dirían, a ver, Chayo, vivimos en una realidad en donde el tiempo nos come, en donde vamos a trabajar lejísimos, en donde sí, mi hijo lo sabe hacer, pero como todavía es torpe al hacerlo, porque está aprendiendo, se tarda. Sí, es cierto. Entonces, necesito ayudarle. ¿En dónde entraría la idea de que le ayudo? Ah, bueno, esa es una extraordinaria pregunta. ¿Le puedes ayudar a tu hijo? Sí, sí le puedes ayudar. Nada más que hay una diferencia abismal entre que le ayudes a hacer por él. Porque cuando yo te voy a ayudar a vestirte, y aquí está la importancia, cuando yo te ayudo, los dos, tú y yo, estamos dedicados a la misma actividad. En cambio, cuando yo hago por ti, tú estás mientras viendo la tele o jugando con tu osito o tu carrito o tu muñeca, mientras yo te visto. O tú sigues medio dormido mientras yo te voy poniendo el pantalón. No es lo mismo ayudar que hacer por él. Si los dos estamos abocados a la misma actividad, adelante. Tú te estás aprendiendo a abrochar el botón de la camisa y yo mientras te abrocho los demás. Tú estás tratando de amarrarte una agujeta mientras yo te amarro la otra. Tú estás tratando de abrocharte o de ponerte el pantalón y jalar el pantalón para que te quede, y luego te estás tratando de poner la camisa o la blusa o el calcetín mientras yo te estoy peinando. Los dos nos estamos encargando de hacer algo que es necesario hacerlo a mejor velocidad para que estés listo, porque si no te voy a tener que levantar a las 3 de la mañana para que acabes vestido y te dé tiempo. Por supuesto que le puedo ayudar, pero en la palabra está la explicación. Así es que sí, hay una gran diferencia entre hacer por ti y ayudarte. Y esto aplica para todas las actividades que tu hijo sabe ya hacer, ¿ok? Y que yo estoy ahí porque todavía no tienes o la coordinación motora o la velocidad para hacerlo, porque apenas estás entrenándote. Pero no es igual que hacer por ti. Seguimos hablando aquí de la autosuficiencia, que como ya dijimos es la madre de la autoestima. Y si ya estamos entendiendo a la autosuficiencia como la capacidad para satisfacer por mí mismo mis necesidades y mis deseos, entonces vamos a identificar que desde pequeños y durante la infancia, la adolescencia, hay 5 áreas en la vida de todo niño y todo adolescente en donde lo que vamos a favorecer, la experiencia del logro para la construcción de la autoestima. Hay 5 áreas que tus hijos deben de aprender a realizar por sí mismos y de donde en automático vamos a tener autoestima. Hay 5. Y pongan mucha atención porque estas 5 creo que incluso las van a sorprender. Primero, el área de la productividad, que como adultos ya
debemos de tenerlas bien desarrolladitas, ¿eh? ¿Cuál es el área de la productividad? En el caso de los adultos, es aquella área de acción que tiene impacto sobre otros, es decir, aquello que hacemos para otros y que beneficia a otros. Y suele relacionarse con el trabajo, pero también y más allá de la remuneración económica, cualquier acción que implique que los resultados dan lugar al bienestar de más personas. Desde el trabajo de la ama de casa hasta obras de beneficencia social, ¿ok? Pero el trabajo en el que ganamos dinero, ¿ok?, es un trabajo de productividad humana. Yo hago para otros. El arquitecto construye para otros. El carpintero hace su trabajo para otros. Se puede ver beneficiada la persona también, pero en realidad lo hace para los otros. La ama de casa lo que hace, lo hace para otros, sus hijos, su pareja. Hacemos para otros y por eso nos sentimos productivos. Bueno, en el caso de los niños, va a ser la escuela y todo lo que se deriva de la escuela. Lo que está haciendo, lo hace para otros. Si tú le preguntas al niño, ¿para quién es la tarea? Para la maestra. ¿Ok? ¿Por qué hace los trabajos que la maestra le pide? ¿Por qué está aprendiendo? Pues porque tiene que hacer el examen. El pensamiento del niño es concreto. ¿Ok? Y entonces te va a contestar siempre algo inmediato para sacarme calificaciones, para enseñárselas a mi papá, para que me den permiso de hacer, porque sabe que lo que está haciendo es para otros. En realidad, nosotros sabemos que lo mandamos para la escuela para que aprenda y para que más adelante en la vida, pues sea alguien productivo, pueda obtener un trabajo, pueda ganar dinero y pueda, pues, mantenerse, comprarse sus cosas, hacer lo que se necesita. Pero los niños de inmediato te van a decir, es la tarea que me dejó la maestra. ¿Okay? Para que yo pueda aprender, y eso que pueda aprender, y si lo sigues, le sigues preguntando, te va a decir, bueno, ya todo lo que nosotros sabemos. Pero esa área de productividad nos ayuda a saber que somos capaces de hacer cosas para las que otros se van a ver beneficiados. Y esa primera actividad tienes que aprovecharla, porque como bien les dije, es la escuela y todo lo que se deriva de ahí. Entonces, en la medida de lo posible, pues la tarea la tiene que hacer tu hijo. Todo lo que sea posible que a tu hijo necesite para hacer la tarea, idealmente te tendría que acompañar, si es muy chico, a comprar las cosas a la papelería para hacer su tarea. Él te tendría que decir qué se necesita para la tarea. Tendría que hacerla si necesita ayuda. La ayuda no es que le hagas la tarea, porque le dejan en la escuela lo que ya es capaz de hacer. Por lo tanto, tendría que hacerlo por sí solo. Y si se distrae mucho, sentarte tú ahí o la persona que lo cuida o que te ayuda con él, acompañarlo para evitar que se distraiga. Pero la necesita hacer él, ¿ok? Te tiene que decir a tiempo todo aquello que va a requerir para la tarea. Y tendría todo lo que acompaña el hacer la tarea, poner las cosas sobre la mesa en la que la hace, estar pendiente de que haga la tarea completa, y en eso tú le puedes ir ayudando porque a lo mejor es muy pequeño. Y todo ese acompañamiento, ¿ok?, le puedes ayudar. Pero hacer la tarea es cosa de él. Meterla en la mochila, llevarla al otro día, es cosa de él. Y tú puedes ayudar a supervisar que eso suceda. Pero si se le olvidó en casa, tú no la tienes que llevar a la escuela. Él tiene que aprender que si no la metió y no la llevó, ¡qué coraje! Y mañana va a aprender que la hace y la mete. Porque si no, pasó tiempo haciendo la tarea y no la entregó porque no la llevó. Si tú se la llevas, no va a volver a poner cuidado en meterla en la mochila y llevarla al otro día. Y eso se tiene que complementar todo el tiempo para que él se vuelva autónomo.
Otra de las áreas en las que tenemos que hacer a nuestros hijos autosuficientes es el área de la alimentación. Miren, el área de la alimentación tiene 2 líneas de trabajo. La primera, todo lo que conlleva aprender a alimentarnos sanamente. Y yo sé que este es todo un tema del que tendríamos que hablar en un programa completo, porque hoy en día la mayor parte de los papás me dicen, ay, es que me salió bien remilgoso. La verdad es que los hacemos remilgosos, porque todo aquello a lo que un niño o un adolescente dice que no le gusta, no se lo damos. Porque muchos papás traen la idea de que como nos obligaron a comer lo que dizque no nos gustaba, y digo dizque porque aprender a comer se educa. Y cuando un niño dice que algo no le gusta, la inmensa mayoría de las veces es porque no sabe a papas con catsup, o a pizza, o a pasta. Y entonces ya decimos, no le gusta, no se lo des. Y la realidad es que las papilas gustativas se acostumbran a los sabores y por lo tanto todo lo que en un momento dado sabe diferente, los niños pueden decir que eso no les gusta. Pero eso va a ser tema de otro programa. El asunto es que una de las 2 líneas de la alimentación es aprender a alimentarnos sanamente. Y los niños saben perfectamente bien qué es la comida chatarra y qué es la comida sana. Lo saben, aunque no son nutriólogos, ellos lo saben. Y esa segunda línea en la que tenemos que enseñarles a comer a los niños está relacionada con los modales para comer. Y los alimentos van de la mano. Una cosa es comer lo que deben de comer a las horas de las comidas y otra cosa es comer sentados, sin poner los codos en la mesa, saber usar los cubiertos. Y las 2 cosas se tienen que ir aprendiendo a hacer. Por supuesto, no podemos enseñar todo al mismo tiempo. Hay que empezar por enseñarles a comer manteniéndose sentados y luego vamos a ir enseñando otros modales de alimentación. Enseñar a comer las raciones apropiadas, enseñar a comer cuáles alimentos son los que se comen primero, cuál después, cuál al final, el postre, en fin, todo aquello que es lo apropiado y no andar teniendo que corretearlos por toda la casa con tal de que coman, usar a favor el apetito para que los niños coman lo que deben de comer, todas las medidas que se están tomando hoy en día para que los niños puedan comer apropiadamente en la escuela, respetar los horarios, en fin, todo eso. Y tenemos toda la infancia para enseñar cada uno de los hábitos que se deben de ir enseñando. Hay correcciones que tenemos que ir haciendo, pero no necesariamente cada una tiene que tener consecuencias, porque si no, nos volveríamos locos los niños y nosotros. Pero ellos tienen que ir aprendiendo todo esto y debemos de ir haciéndolo poco a poco. Pero esa área de la alimentación tiene que irse volviendo también autosuficientes. Hay otras áreas, porque como les dije, tenemos 5 áreas donde se inicia la autoestima en los niños y que curiosamente cuando los niños son chiquitos las hacen. Nos piden, yo lo apago, no, yo lo guardo, yo lo meto aquí. Les gusta y es el área del orden. Los niños deben conocer muy bien, aprender muy bien la ubicación de todo aquello que requieren para desenvolverse todos los días. Dónde se guardan sus pantalones, sus faldas, sus blusas, sus zapatos, sus calcetines, sus calzoncitos. Dónde se guarda todo. De tal manera que si yo llegara a la casa de ustedes y le preguntara a cualquier niño,
dónde se guardan tus zapatos, tus calcetines, tus pantalones, los niños me lo deberían de saber decir. Aunque sean chiquitos, de edad de preescolar, me lo tendrían que saber decir. Y de ahí se deriva todo el aprendizaje de abrir, de cerrar, de sacar, de guardar, de acomodar, de prender, de apagar, ¿no? Todo eso los niños lo deben de hacer desde pequeñitos. Aprende la luz, apágala, abre el cajón, ciérralo. Todo eso lo deben de saber. Y saben también en la cocina, por ejemplo, dónde se guardan los cubiertos, qué va en el refrigerador, qué va en la despensa. Todo eso lo saben. Por eso tenemos que poner siempre fuera del alcance de los niños las cosas que son peligrosas. Pero los niños están viendo todo el tiempo cómo se maneja la casa. Tenemos que poner fuera de su alcance los medicamentos, por ejemplo, porque los niños viven ahí y saben hacer las cosas y saben exactamente dónde se guarda. Tienen que saber que es peligroso, que no deben de agarrar, de incluso tener bajo llave cosas que sabemos que son muy riesgosas. Y todo lo que tiene que ver con el orden, los niños lo deben de saber maniobrar. Saben que sí, que no, dónde se guardan sus cuadernos, dónde están las hojas, dónde están sus juguetes, y deben de saber que cuando algo empieza, se termina hasta que lo vuelven a poner en su lugar. Cómo empieza y cómo termina una actividad, todo eso. Porque a veces los llevamos a dormir o los llevamos a que ya cambien de actividad cuando está todo regado. Y todo eso se aprende. Y los niños nos imitan. Barrer, planchar, juegan a todas esas actividades. Eso quiere decir que los niños sí quieren hacerlo. Y somos nosotros los que los estamos quitando de la actividad porque nada más me estorba, porque lo queremos hacer rápido. Pero los niños sí saben de eso. Y regresamos con más para decirles cuáles son las dos últimas, porque van de la mano. Y bueno, las otras dos áreas para la autosuficiencia de nuestros hijos, y bueno, de todas las personas, adulto que esté oyendo el programa y que no es autosuficiente en estas 5 áreas y no tiene alguna enfermedad o algún problema físico que se lo impida, pues tiene problemas de madurez. El área del arreglo personal y los hábitos de higiene. Esas son las otras dos, por eso les dije que van de la mano. Y las tenemos que ir generando en nuestros hijos. Evidentemente, conforme la edad lo vaya requiriendo, van a ir aumentando las diferentes conductas que va implicando cada una de ellas. El área del arreglo personal le implica a tu hijo aprender a vestirse, a combinar colores, a brechar botones, agujetas, etcétera, ¿no? Todo lo que eso implica. Y los hábitos de higiene, pues tu hijo aprende desde cómo lavarse las manos hasta cómo cortarse las uñas, bañarse, en fin, toda la implicación que tiene este tema de arreglarse, bañarse, lavarse dientes, limpiarse las uñas, todo esto. Ahora, estas dos en lo particular implican un montón de pequeñas conductas y están relacionadas entre sí, porque podemos tener a alguien que sabe todo lo que implica el arreglo personal, pero no tiene hábitos de higiene, o alguien que sabe perfectamente todos los hábitos de higiene y no se sabe arreglar. El tema es que para cuando un niño termina la primaria, tiene 12 añitos y va a empezar ya su secundaria, ya tiene que ser capaz de todas estas 5 áreas: productividad, alimentación, orden, arreglo personal e higiene, ya tienen que estar intactas, perfectamente desarrolladas en todas sus vertientes. Un niño de 12 años ya se tiene que saber
cortar las uñas de las manos y de los pies. Y para todo eso se tuvieron 12 años, en realidad 6, ¿no? De todo lo que tuvo que ver la primaria, porque en los primeros años necesitó ayuda, sin duda alguna se necesitó ayuda, pero a partir de que entró a primero de primaria, la ayuda se tuvo que haber reducido mucho. Ya no lo tuviste que despertar tú, a lo mejor lo despertaste, pero ya se levantó solo. Y imagina, después de todo esto que te acabo de decir, ¿qué le hace falta a tu hijo desarrollar? Si le hacen falta muchas, no las vayas a soltar todo a la vez. Pero sí necesitarías hacer un cuadro y decir, a ver, ¿qué le falta del área de productividad? ¿Qué de la alimentación? ¿Qué del orden? ¿Qué del arreglo personal? ¿Y qué de los hábitos de higiene? Y empezar a hacer un plan de acción para ir haciendo que se vuelva independiente. Porque de aquí surge la autosuficiencia y de ahí la autoestima. ¿Por qué les digo que de ahí la autoestima? Algo bien importante en este contexto. Ustedes pregúntenle a una persona mayor, adulta mayor, ¿hasta cuándo quiere vivir? Y les va a decir, me importa más valerme por mí misma o por mí mismo. Porque que tenga que recibir ayuda para alimentarse, que tenga que depender económicamente de los hijos, que necesite ser bañado o bañada, que necesite ser vestido, es una de las cosas que más merma la autoestima de una persona y que puede llevar a la persona hasta la depresión. Tener que depender de otros porque no puede valerse por sí mismo. Lo demás son pérdidas que vamos teniendo y frente a las cuales tenemos que ir haciendo pequeños duelos. Pero si falta algo de estas 5, nos lastima terriblemente como seres humanos. Así es que aquí es donde la autoestima está presente de forma muy importante.